Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial, hoy con nuestra última charla del año 2025. Les recordamos que estos espacios son generados por la Escuela LatinPyme, la Fundación Unipymes y la revista LatinPyme. Hoy vamos a tener un tema súper relevante para el cierre del año, como son las soft skills. Damos entonces la bienvenida a nuestra conferencista del día de hoy, Diana Paola Dorado. Diana Paola, CEO de DPD Consulting SAS, es una profesional altamente capacitada y con amplia experiencia en el campo del marketing y la gerencia de mercadeo. Posee un máster en Business Administration, así como especializaciones en gerencia de mercadeo y transformación digital. Cuenta con más de 10 años de experiencia en liderazgo efectivo, gestión de marca y entrenamiento de equipos de alto rendimiento. Además, su experiencia como locutora le brinda habilidades comunicativas excepcionales que le permiten destacarse en su campo profesional. Sean todos bienvenidos. Les recordamos que la sesión está siendo grabada y a partir del día de mañana la pueden consultar tanto en cada una de las aulas como en nuestro canal de YouTube. Pau, buenos días. Gracias por estar en este espacio de capacitación. Tiene la palabra. Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Qué rico encontrarnos en este espacio de capacitación y actualización profesional. Hoy hablando de un tema súper top, como son esas soft skills, esas habilidades blandas de cierre de año. Entonces, en primera instancia, y antes de compartir pantalla, quiero leerlos en el chat y quiero que tengamos una sesión bastante participativa, así que voy a tener aquí el chat abierto. Quiero que me cuenten para ustedes qué son las soft skills en una palabra. ¿Qué son? Cuando hablamos de habilidad blanda, ¿qué se les viene a la mente? Así que los voy a empezar a leer aquí en el chat mientras voy compartiendo pantalla. ¿Qué pensamos en habilidades blandas? ¿Qué es una habilidad blanda para ustedes? Están muy tímidos y no veo todavía respuestas. ¿Qué se les viene a la mente cuando pensamos en soft skills o en habilidades blandas? ¿Qué piensan? A ver, miro aquí el chat. Liderazgo, habilidades para competencias sociales, competencias personales y sociales, resiliencia, liderazgo, se desarrollan con la experiencia, empatía, habilidad para realizar las actividades desde lo que cada uno es, competencias personales e interpersonales, la comunicación asertiva, perfecto. Bueno, ahí me han mencionado algunas, pero efectivamente, ya he visto que varios, por ejemplo, Jenny, por ejemplo, Helen, nos han mencionado de competencias, de capacidades, efectivamente. Entonces, existen dos habilidades. Una de las que son las blandas, que es todas esas palabras que ustedes me han comentado allí, liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, relaciones interpersonales, etcétera. Y las duras, que ya es donde nosotros hacemos todo el tema de formación. Entonces, por ejemplo, cuando yo ya estudio ingeniería, cuando estudio contaduría, alguna rama, alguna disciplina, pues obviamente esto ya nos genera un conocimiento técnico un poco más estable para que de esa manera pues yo pueda hacer como el match entre lo técnico versus el tema de habilidades blandas. Pero ahorita que está mandando la parada, las habilidades blandas, porque hemos encontrado en el mundo y en el entorno muchas falencias en las habilidades blandas. Y esto se despertó luego de la gran renuncia, como se le llamó a la pandemia, pues porque allí obviamente todo el tema corporativo, todo el tema empresarial tuvo que volcarse a nuevos modelos corporativos de trabajo y obviamente encontrar esas habilidades blandas y despertarlas, porque para mí casi que todos contamos con esas habilidades blandas, pero a veces no las despertamos, están ahí como dormidas. Entonces, tipos de entrenamiento, lecturas, el tema de actualización profesional, pues eso es lo que ayuda sencillamente a despertar estas habilidades blandas. Pero luego de esa pandemia, luego de esa gran renuncia, es que esto se vuelve completamente indispensable y fundamental para cada una de las organizaciones, porque si no, pues obviamente todo el mundo estaría enfocado 100% en que me van a contratar para esto y voy a moverme de esta punta a esta otra punta. Entonces, hemos tenido que mezclar, hacer un mix en todas esas habilidades blandas para que obviamente los profesionales se vuelvan un poco más competentes, sepan escuchar, trabajen armónicamente en los equipos de trabajo, el tema también de estar como muy abiertos a la administración del cambio, pues porque la pandemia nos trajo un montón de cambios
en el ámbito profesional y también en el ámbito personal. Entonces, esas habilidades blandas no solamente las estoy enfocando en el tema corporativo, sino que también en mi ámbito personal, cuando yo me voy a relacionar con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con mis hermanos, etcétera, pues yo tengo que tener esas habilidades blandas, porque de lo contrario, pues sencillamente no voy a tener como la misma mirada entre mi término corporativo versus cómo estoy llevando mi vida personal. Entonces, es importantísimo que tengamos como ese complemento de esas habilidades blandas para que de esa manera, pues como que todo esté en armonía y en equilibrio. Entonces, hoy hablando de esas soft skills de cierre de año, ¿ustedes cuáles creen que son esas tendencias ahorita para el cierre de año? ¿Cuál creen que ustedes dicen, no, definitivamente la gente tiene que tener esto para cerrar este año y comenzar este 2026 completamente empoderados, líderes, trabajando en equipo? ¿Cuál creen ustedes que dicen, esta definitivamente es fundamental para que todo esté como en ese equilibrio? Entonces los leo en el chat. ¿Cuáles consideran ustedes que es la que definitivamente tenemos que potenciar? Aquí Yadira nos decía, para comunicarnos de la mejor manera, ok, comunicación asertiva, perfecto, comunicación, la mayoría creo que me están diciendo comunicación, Douglas, Lisette. O sea, ¿ustedes creen que esa es la tendencia ahorita 2025 va a cerrar comunicación efectiva? Construir una red de apoyo, habilidades digitales. Claro, Marcela, pero en esa habilidad digital, fíjate que ella me estás hablando de una habilidad dura, técnica. Cuando tú hablas de habilidades digitales, me imagino que es para todo el tema del marketing digital, etcétera. Entonces, ahí ya estamos hablando de habilidades duras. Liderazgo positivo, empatía, la motivación para cerrar el ciclo y comenzar el próximo. Jason, perfecto. Eso es lo que estamos en este momento construyendo: inteligencia emocional, resolución de problemas, trabajo en equipo. Bueno, hay varios. Pero efectivamente aquí les voy a traer como en el top cómo es que están catalogadas cada una de esas soft skills o habilidades blandas para el cierre de año y lo que se necesita potencializar para el próximo año. Entonces, casi que realmente si no tenemos estas habilidades blandas, pues ese clima laboral, a veces como que ahorita todo el mundo está pensando en el cierre de año, en las vacaciones, en la actividad de fin de año, en el compartir y demás, pero a veces no tenemos una mirada prospectiva en donde, bueno, este año nos fue bien, mal, regular, cerramos con negativos, cerramos con positivos, no lo tenemos muy claro, o de pronto sí lo tenemos muy claro, pero en el ámbito personal de mi talento humano, de mi recurso humano, del ser y de la esencia, pues nunca decimos como el otro año yo quiero que trabajemos más en equipo, el otro año yo quiero que nos comuniquemos mejor. Entonces, este tema de potenciar esas habilidades blandas, a mí me encantaría que los gerentes, dueños de organizaciones y demás digan, alzo la mano y digo, chicos, el otro año yo quiero que todos nos comuniquemos asertivamente o efectivamente, que la escucha activa esté en todos los pilares de la organización, porque sencillamente si nosotros no lo complementamos, no lo hablamos, no lo direccionamos al equipo de trabajo, pues va a ser muy complicado que esto se despierte como de manera innata, no. En realidad, en algunas de las organizaciones como que nos toca empujar para que de esta manera fluyan esas competencias, esas capacidades de nuestros equipos de trabajo. Entonces, esas habilidades blandas, pues básicamente lo que hacen es reforzar ese clima organizacional, o sea, que todo esté en equilibrio. Repito, que todo sea armonía, que todos tengamos empatía. Y la empatía yo siempre la describo como, no me voy a poner en el zapato del otro, sino en qué está sintiendo el otro, de manera emocional, de sus sentimientos. Llegó afligido, está triste, tiene rabia, tiene mal genio, está herido. ¿Qué pasa? Más allá de los zapatos me pueden quedar muy grandes, los de Douglas, los de María, los de Diana, me pueden quedar muy grandes. Entonces, es sentir, es compenetrarme qué está pasando allá para que de esa manera yo diga, oiga, me estoy inspirando y de esta manera entonces voy a empezar a hablarle a María, a Lucas, a Pedro, a Juan, y obviamente me preparo para ese nuevo ciclo. Entonces, ahorita ya estamos a 17 de diciembre, ya estamos cerrando muy pronto, en 2 semanas, este 2025, y qué interesante que dentro de todos ustedes, no solamente lo miren desde el ámbito laboral o profesional de la empresa, sino el otro año, este año fui muy agresivo, este año estuve muy mal geniada, este año estuve muy amargada, estuve muy impaciente, el otro año yo quiero tan. Entonces, esas habilidades grandes, si nosotros ya las tenemos acá en el mood, pues obviamente así vamos a direccionar cada uno de los procesos. Pero ustedes lo han mencionado, el top one de este tema
de esta soft skill que es importantísima, que es necesaria, es saber cómo nos estamos comunicando. La mayoría de los inconvenientes, de los conflictos que suceden en el ámbito personal, laboral, con los amigos, con todo el mundo, con los proveedores, con los stakeholders, es que no, a veces no comunicamos muy bien. El mensaje llega incompleto. ¿Y qué ha sucedido? Como hemos estado en la vanguardia de las nuevas plataformas, entonces ahora yo hablo por WhatsApp, casi no uso correo electrónico, el celular o una llamada ya no existe, ya no nos comunicamos, o sea, ya no hay lenguaje verbal para hablar con alguien, sino que todo se volvió texting. Entonces, pues se vuelve más complicado. Entonces yo tengo que ser muy explícita. O sea, si yo bien, pues yo tengo que dar casi que todo el checklist de qué es lo que quiero que suceda con el receptor del mensaje. Y eso es lo que está fallando actualmente en las organizaciones. Entonces, no nos estamos comunicando bien, no estamos transmitiendo bien los mensajes. ¿Y esto qué incluye? A veces no escucho. O sea, me están hablando alguien y yo estoy en otra cosa, estoy escuchando música, estoy viendo un video, estoy distraído. Cuando hablamos de escucha activa es mente, cuerpo y alma en la otra persona que me está hablando a mí. Entonces, ¿yo qué hago en ese caso? Se acerca alguien a mi oficina, yo lo miro a los ojos, miro su lenguaje corporal, cómo está, y empiezo a hacer, pues obviamente una conversación bilateral. Si me están preguntando algo, yo empiezo a cuestionar o a hacer preguntas, pregunta-respuesta, y de esa manera entonces como que la comunicación se vuelve un poco más agradable. Entonces, esa escucha activa es un ingrediente importantísimo en la comunicación, porque a veces no escuchamos, como que yo entendí, no es yo entendí, como que no suponer cosas que definitivamente a veces quedan como en el aire. Entonces, ese es un factor importantísimo que hay que potencializar en el marco de la comunicación, escuchar muy bien, claridad en los mensajes, o sea, si yo no soy muy claro en qué es lo que quiero que haga el receptor, pues obviamente va a ser muy complicado. Y ahorita también en el tema lingüístico, pues obviamente si yo tengo relación con otros países y demás, a veces nosotros estamos acostumbrados a las abreviaturas, complicadísimo, porque para nosotros una X y una Q es porque para nosotros. Y para algunas de las generaciones, y tenemos que tener en cuenta también que es que han llegado un sinfín de generaciones, entonces ahorita ya está la alfa, ya está la beta, ya hay un montón, entonces tenemos que pasar desde la baby boomers hasta la alfa, hasta la generación de cristal. Entonces, ¿de qué manera yo me voy a empezar a comunicar con ellos para que todas las generaciones en esa línea de tiempo entiendan cuál es el mensaje, el requerimiento puntual que yo tengo? Entonces, esa claridad de los mensajes tiene que ser, pues casi que garantizar que yo estoy siendo transparente con ese mensaje que quiero que le llegue al receptor del mensaje. Y obviamente, cuando suceden ese tipo de conflictos o problemas por temas de mensajes de comunicación, pues siempre buscar un espacio para un feedback constructivo. El tema de la retroalimentación en las organizaciones casi que es vital. Y no solamente el feedback para generar como alertas, regaños, alzar la mano, no, también yo tengo que hacer a veces un feedback, una retroalimentación y decirle, lo hiciste muy bien, felicitar, halagar. Recuerden que todo el tema de los regaños o llamados de atención yo los hago escondidos o en privado, y todo lo que son halagos y aplausos lo hago en público. Eso es casi que una regla de oro en temas de comunicación en las organizaciones. Entonces, casi que está top one en soft skill, en habilidades blandas para el 2026, la comunicación efectiva o la comunicación asertiva, como ustedes lo habían mencionado allí en el chat. Entonces, importantísimo. Segundo, ¿cuál es la segunda habilidad que definitivamente nosotros tenemos que potencializar? O sea, no nos podemos quedar atrás de esto. Inteligencia emocional. ¿Y por qué la inteligencia emocional? Los índices de depresión, de frustración, de sobrecarga laboral también están muy elevados, según la Organización Mundial de Trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, las organizaciones tienen que empezar a brindar algunos espacios de bienestar para que, pues obviamente, sus empleados y sus colaboradores se sientan en un lugar apto para trabajar. ¿Qué sucede ahora? Que también entonces tenemos los trabajos remotos, los trabajos híbridos, entonces yo tengo que estar como jugando con esos dos roles cuando voy a estar con las personas trabajando en sitio, en la oficina, y cuando estoy también direccionando algún equipo, cuando están en sus casas. También hay muchos modelos de coworking. Entonces, esa inteligencia emocional, ¿de quién depende? Tanto del líder del equipo
como de los equipos de los colaboradores. Entonces, obviamente, quien lleva la batuta en este caso y quien debe liderar este tema de la inteligencia emocional, pues debe ser el líder o el capitán del barco. Entonces, el primer factor es el manejo del estrés. Importantísimo también que nosotros como líderes, cuando empecemos a detectar que alguno de nuestros colaboradores tiene muchas incapacidades, que hay niveles de ausentismo altos, ¿qué está pasando? O sea, no solamente dejemos eso al área de recursos humanos, sino que nosotros como líderes de equipos empecemos a indagar, oye, ¿por qué te estás enfermando tanto? Llevas muchos días incapacitado, es tema de gripa, es tema de dolor de cabeza, la mayoría entonces ahorita dicen es estrés, pero ¿por qué se está generando ese estrés? ¿Cuál es la causa? Volumen de trabajo, los tiempos, las jornadas largas de trabajo, entonces arranco a las 8 y cuando tal vez estoy trabajando desde la casa no tengo horario de finalización, entonces, ¿qué está pasando ahí? Cuando estoy trabajando en la casa, estoy respetando mis minutos de descanso. Cuando estoy trabajando en la casa, me estoy tomando mi hora de almuerzo. Entonces, empecemos nosotros a validar cuál es esa causa raíz para ese estrés o para esa depresión, el síndrome incluso burnout, que está también muy alto en algunas de las organizaciones. En Colombia no tanto, pero que sí se está evidenciando, obviamente, en las métricas médicas. Entonces, nosotros como líderes tenemos ahí también una responsabilidad muy grande de bienestar emocional y es ser inteligentes, entonces empezar a detectar por qué ese ausentismo y el diálogo importante con cada uno de los colaboradores, casi que eso no es negociable, porque si nosotros dejamos toda la camiseta y toda la responsabilidad al área de recursos humanos, pues ellos no van a hacer como el contacto directo porque a veces tienen un sinfín de funcionarios, entonces nosotros que estamos con el equipo, que estamos en el día a día, que conocemos su situación familiar, si hay hijos, que el hijo se enfermó, que el colegio, que una cosa, que la otra, pues todo eso mezclado obviamente con la carga laboral, pues obviamente va a elevar ese tema del estrés. En ese orden de ideas, pues cuando yo activo mi inteligencia emocional, pues tengo que ser empático con cada una de las personas, hacia arriba, hacia abajo, con los pares. Tengo que saber en qué momento hablar, en qué momento pedir. A veces casi que se nos han olvidado algunas normas de cortesía, el por favor y el gracias, y eso casi que no es, o sea, no se puede. Tenemos que seguir siendo cordiales y eso es una de las características de la empatía. Hay algunas personas, y lo mencionaba antecitos de las generaciones, que pues están acostumbradas a ese tema conservador y tradicional y es que es muy bonito y es que eso cultiva todo el tema de la cultura organizacional. Entonces, ser empáticos con cada una de las personas con las cuales estoy trabajando, eso es casi que fabuloso. ¿Qué sucede ahí? Que yo tengo que ser empática en el sentido de la situación que tenga la otra persona. Ahorita entonces su mamita está enferma, el hijo se va fuera del país, terminó 11, qué sé yo, un sinfín, porque todos tenemos un sinfín de situaciones. Entonces es escuchar qué está pasando con el otro y de esa manera entonces yo ser asertiva en las solicitudes y en todo lo que le esté haciendo a esta persona. Entonces es como pensar en qué momento y si de pronto estoy sobrecargando a la persona, entonces empezar a delegar con otros equipos de trabajo. Y la resiliencia, esta palabra casi que salió en tendencia desde la pandemia y es importante que nosotros seamos resilientes. ¿Esto qué significa? Aceptar los cambios. Entonces, por ejemplo, para estas generaciones, baby boomers, que ahorita entonces nosotros usamos muchísimas plataformas como por ejemplo la que estamos ahorita de Google Meet, también tenemos Teams, como redes y herramientas colaborativas de trabajo, pues tenemos que aceptar esos cambios y a veces tenemos como ese choque. No, yo no quiero, no. Recuerden que entonces en esa inteligencia emocional ustedes tienen que recibir todo con gratitud y decir, bueno, voy a aprender. Sí, ya estoy muy mayor, me voy a pensionar mañana, pasado mañana, en un año, en 2 años. Pero pues esto sencillamente te va a ayudar a que tu trabajo sea mucho mejor. Entonces ser resilientes, ser fuertes, adaptables a ese cambio sería fabuloso. ¿Y eso cómo lo logramos? Con la inteligencia emocional. ¿Y cómo se logra la inteligencia emocional? Dominando la mente. Entonces que a veces que la mente no nos lleve al vacío, no, sino que sencillamente esta mente nos hable de una manera casi que todo el tiempo agradeciendo. Uno, porque tenemos un trabajo. Dos, porque pues con ese trabajo yo le estoy dando el sustento a toda mi familia y a todo mi grupo familiar. Entonces, ser inteligentes en el momento en que yo debo hablar, debo comunicar, debo pedir algo y obviamente de la mejor manera. Dominar la mente, dominar las emociones, no que suceda al revés. Entonces, sencillamente, si algo sucede en tema de conflictos y demás, entonces yo no me voy a enfrentar ni nada, sino que sencillamente tomo un respiro, me tomo un vasito con agua y sencillamente busco el espacio adecuado para llegar a un diálogo y a una conversación. Eso significa inteligencia emocional, dominar la mente, dominar las emociones, los sentimientos.
Igual ahorita vamos a pasar como a esa sesión de preguntas que ustedes tengan. Recuerden que esta es la última charla empresarial que se tiene acá en la revista Latin Pyme, queda grabada y ustedes posteriormente la pueden revivir y compartir con sus equipos de trabajo. Otros soft skills importantísimos. O sea, con esto definitivamente si no lo tenemos, se nos vuelve un carro con una llanta desinflada. Entonces, el trabajo en equipo. Sí o sí nosotros tenemos que aprender a trabajar con otras personas, nuestras relaciones interpersonales para llevar a cabo proyectos futuros y en marcha y a feliz término, pues obviamente deben tener un componente de muchas personas integrando ese proyecto. En ese trabajo en equipo, entonces, sé que podemos tener a veces diferencias en temas de forma y de fondo. Lo importante allí es que nosotros encontremos la manera más práctica para que ese proyecto o ese resultado final que esperamos, pues surta de la mejor manera. Entonces, allí casi que estos ingredientes tienen 3 pilares. Uno, la colaboración. Que todo el tema que yo delegue para este equipo de trabajo, para un proyecto futuro o en marcha, pues sencillamente quede en las mismas proporciones, porque a veces, ¿qué sucede? Le doy más al uno que al otro. ¿Qué sucede también? Que es que a veces algunas personas obviamente son más diligentes, más rápidas, más eficaces, las cogen más rápido y pues obviamente a esa persona nosotros le decimos, tienes todas las competencias, te voy a dar un poquitico más. Pero que tratemos de que esa colaboración quede de manera homogénea con el equipo de trabajo. En un trabajo en equipo, importantísimo saber resolver los conflictos que se presenten. No tenemos que llegar a debates, no tenemos que llegar a malentendidos, no tenemos que llegar a alertas, llamados de atención. A veces que este tema de resolución de conflictos es ¿por qué? Por lo que les hablaba al principio también en la comunicación efectiva o asertiva. No estamos comunicando de la mejor manera. Entonces, en la resolución de conflictos también nace algo y es el chisme. Es que Pepito me dijo, Pepita me dijo, y entonces nosotros nos dejamos llevar por esos rumores y ahí se generó un conflicto. ¿Por qué no más bien yo enfrentar y decir es que siento esto, me ha pasado esto? O sea, como hablar con claridad con la persona con la cual hay alguna diferencia y de esa manera llegar al diálogo y a una conversación casi que consciente y de conexión para que de esta manera estos conflictos pues obviamente disminuyan. No les voy a decir que esto se va a borrar, no, siempre vamos a tener conflictos, porque no todos pensamos igual, porque hay diferencias por incompetencias, inhabilidades, hay de todo. Entonces estos conflictos la idea es que se disminuyan y que si se presentan pues los abordemos de la mejor manera. Y es que el tiempo de respuesta de un conflicto es inmediato. No es que ustedes digan, no, me peleé con Pepito. El lunes hablo con él. No, es inmediato, es de una vez. Busco el momento en que Pepito ya esté un poquito más calmada, pero converso con él, diálogo con él, porque si no, ya el lunes, pues ya la mente, esa inteligencia emocional, ha generado muchos videos, muchas cosas, ataduras y sencillamente pues ya voy a estar muy cargado. La idea entonces es que nosotros estemos siempre con esa paz mental y obviamente en un tema de conflicto, pues llevemos siempre al diálogo y lleguemos a algunos acuerdos. ¿Cómo se deben resolver los conflictos? Uno a uno, las dos personas implicadas. Y así definitivamente decimos, no, no lo logramos entre los dos. Bueno, lo escalo. ¿Con quién no voy a escalar? Con mi jefe inmediato. Entonces están los 3, implicado 1, implicado 2 y el jefe inmediato o el líder inmediato. No lo logramos tampoco. Entonces ahí sí yo ya lo escalo al área de recursos humanos. Pero esa es como la línea de tiempo o la escalabilidad que se le debe dar a un conflicto. Primero, como adultos y como profesionales, lo abordo uno a uno. No lo logramos. Y si lo logramos ahí, fabuloso. Para eso que deben haber acuerdos. Acuerdos. Posteriormente, no lo logramos, entonces me voy con mi líder o con mi jefe. Listo, entonces ahí ya logré, pues seguramente el jefe tiene que ser alguien muy neutral, ni para un lado ni para el otro, y ahí ya hay una cohesión y obviamente podemos empezar a avanzar. Y posteriormente, entonces, si ya no lo logro, me paso al área de recursos humanos. Y con el área de recursos humanos, pues ya el tema debería sí o sí mejorar y llegar a acuerdos. Y a llegar a acuerdos en un término de tiempo casi que estable, porque si no, pues obviamente vamos a dejar que esto transcurra en un mes, 2 meses, 3 meses, no es la idea. Entonces, nos ponemos límites. Este conflicto se va a resolver en una semana, en 2 semanas, en un mes, volvemos a hacer ese feedback, vamos a comunicar y decir, ya, se solucionó, perfecto, caso cerrado. Y en el trabajo en equipo, también los mencionaba antes, aplausos en público. Entonces nos fue muy bien, logramos la meta, vendimos lo que teníamos que vender en el área comercial.
fabuloso, hay que celebrar ese logro, porque si no, pues entonces ahí nos vamos a quedar como en vilo. Entonces solamente nos regañan en el trabajo en equipo y no celebramos los logros. Entonces ahí hay que evaluarlo, a ver nosotros como líderes cómo lo estamos abordando. Viene una siguiente fase y es la adaptabilidad al cambio. O sea, ¿estamos siendo resilientes? Sí, no, me estoy adaptando, estoy siendo flexible, estoy innovando, estoy generando algunos espacios de aprendizaje continuo, sí o no. Entonces, en ese tema de la adaptabilidad, también, casi que nosotros ya tenemos que ser open mind, mente abierta, para adaptarnos a los nuevos cambios. O sea, si ya la empresa nos dice, ya vamos a volver a trabajar 3 días en la oficina, bueno, pues entonces nosotros podemos llegar a acuerdos, porque ahorita casi que la tendencia es que todo el mundo está trabajando de manera remota o híbrida, pero si la oficina, si la empresa necesita trabajo en sitio, pues llegar a acuerdos. Y yo tengo que ser flexible para esos cambios. Tengo que ser flexible también a estas herramientas tecnológicas, a que si voy a tener una reunión ahora, pues el furor y la tendencia es que yo puedo manejar reuniones virtuales. ¿Y por qué reuniones virtuales? Porque es más eficiente, porque sencillamente me vuelvo más concreto, porque ya no tengo que generar como esos desplazamientos de 1 hora, 2 horas, por ejemplo, los que estamos en Bogotá, que los desplazamientos y el tráfico no nos ayuda muchísimo. Entonces vamos a una reunión de 30 minutos y duré 1 hora y media de ida y me regreso 1 hora y media. Entonces, pues ya casi que se me va mediodía en donde no fui nada productiva. Entonces, hay que revisar también ese tema de flexibilidad. Pensar también en los horarios de trabajo. Entonces, sé que muchas de las organizaciones también dentro del tema del bienestar emocional han implementado algunos viernes de trabajar solamente mediodía o te dan el día de cumpleaños. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias también para que nosotros como en el talento humano estemos avanzando en esos procesos flexibles? O sea, que no nos quedemos como atrás en la empresa y es que aquí se hace porque sí se ha hecho durante 20 años. No, nosotros ya tenemos que ir en esas competencias corporativas de qué está demandando el mercado. Y es que esas competencias y esas tendencias no solamente es en Colombia, es a nivel mundial. Entonces ustedes ahorita se pueden encontrar a una persona que está viviendo en Bogotá, pero trabaja en Londres, o sea, con una empresa en Londres, o en Barranquilla, o en donde sea. Entonces, no hay problema. Hay espacios de coworking, entonces sencillamente yo no quiero estar en mi casa, en mi apartamento, entonces me voy a un espacio de coworking. Ya muchos cafés incluso han incorporado estos espacios de coworking. Tú llegas, te tomas un cafecito y trabajas ahí. También esos son espacios de respirar, de activar esa paz mental que a veces necesitamos, porque muchas de las personas, obviamente, en soledad, pues se la pasan todo el día, de lunes a viernes, frente a una pantalla. Entonces, buscar esos espacios de flexibilidad, que eso también nos ayuda sencillamente a cambiar de ambientes, a generar también espacios de networking, porque voy a conocer otras personas, a respirar, a cambiar de ambientes. En temas de innovación, entonces nosotros también a veces podemos alzar la mano y decirles a nuestros líderes y a las organizaciones, veo que en la organización X, Y, Z innovaron esto. Ahorita todo el tema de inteligencia artificial, pues obviamente ha disminuido algunos de los procesos administrativos. Entonces, pues alzo la mano y propongo. También tenemos que estar abiertos a eso, porque a veces lo que nos da es temor. Entonces nos dicen, no, si yo propongo eso, sencillamente me voy a quedar sin empleo. No, sencillamente si somos más participativos, pues también nuestras competencias pues van a ser visibles para las organizaciones y vamos a empezar a ir en constante evolución corporativa de lo que está demandando el mercado. Y hay algo que sí es importantísimo, que esto va a 1000 por hora y es aprendizaje continuo. Si yo definitivamente no, o sea, me quedé estancado con mi pregrado y no estoy haciendo nada más, pues muy complicado. Y no es que tengamos que hacer la especialización, tengamos que hacer la maestría o el doctorado, no. Ahorita hay muchísimas plataformas de capacitación en donde yo puedo aprender de otras habilidades digitales, de otras habilidades duras. Entonces puedo encontrarme tutoriales, puedo encontrar material 100% gratuito en Internet. Incluso Google ofrece un sinfín de capacitaciones sin costo y certificables.
Lo único que tienes que hacer es tener disciplina, constancia y la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo como esos espacios de aprendizaje continuo. ¿Y es importante hacerlo? Sí, es importante hacerlo porque si no yo me voy a quedar por fuera del mercado. Ahorita casi que todo se volvió digital. Entonces, qué tan chévere que yo sepa cómo se administra una red social, qué sucede allí cuando coloco alguna pieza gráfica en la organización, qué sucede si de pronto yo coloco una pieza gráfica y coloco una campaña y una promoción o algo, invierto 100.000, 200.000 pesos. ¿Qué sucede? Eso es aprendizaje continuo y para las organizaciones casi que esto se volvió un plus. Esto no es negociable. Hablando de temas de mercadeo, por ejemplo, pero en temas administrativos, en temas financieros y contables, pues también yo tengo que estar pendiente qué está pasando en la normativa, qué está pasando, por ejemplo, con los estándares internacionales, qué está pasando con el área administrativa, cuáles son las nuevas normatividad, cuál es la nueva doctrina que va a regir para el próximo año. Entonces, yo tengo que estar 100% capacitándome. Y miren que a veces esa información la encontramos a un clic. ¿Qué necesitamos? El tiempo para leerla, interiorizarla y a nuestro juicio profesional empezarla obviamente a macear y a compartir con nuestros equipos. Entonces, dentro de la adaptabilidad nosotros tenemos que tener estos componentes. Ser flexibles a los cambios, innovar permanentemente y revisar también dentro de la organización yo qué puedo aportar para estos procesos de investigación y desarrollo y aprendizaje continuo, que a veces esto lo delegamos 100% a las empresas, pero no está de más que nosotros como personas, pues obviamente estemos aprendiendo constantemente. Y esto nos va a ayudar un montón para que nuestras competencias obviamente sean más visibles y que yo tenga más campos de acción para el ámbito y en el rol profesional. Seguimos entonces con otra soft skills importantísima para arrancar, el liderazgo. El liderazgo obviamente está enfocado en estas personas que son directivas, tienen cargos medios altos dentro de las organizaciones, pero yo también puedo empoderar ese liderazgo personal para todos los proyectos que tengo para el nuevo año. Entonces, el liderazgo es algo sencillamente que se construye con disciplina y tengo que estar motivada para dirigirme a mí misma y para dirigir a los equipos de trabajo. Y un buen líder tiene que tener muchísimos complementos, o sea, no es sencillamente que yo ya estoy en este rol y en este cargo y ahí me quedo, no. Entonces tengo que despertar esas habilidades blandas porque si definitivamente soy vieja era y me quedé con esos skills viejitos, pues ya estoy out y tengo que empezar a despertar las nuevas habilidades. Entonces, el líder ahorita tiene que ser un líder inspiracional, un líder transformador en el cual yo sencillamente pueda motivar a mi equipo de trabajo a que despierte más competencias, a que haga un plan de carrera, a que estudie nuevas cosas, que ellos me vean como un referente y como un ejemplo y digan, yo quiero ser como Diana Paula, yo quiero ser como Pedrito, como Lucas. Entonces, en ese ámbito, pues está la motivación. Entonces, las personas que somos líderes dentro de las organizaciones, pues tenemos que jugar un rol demasiado clave y tenemos que ser responsables en todo lo que estamos haciendo, porque pues obviamente tenemos aquí un espejo que nos está mirando todo el tiempo. Entonces, la motivación, si yo tengo un equipo de trabajo y solamente pido y pido y pido y pido y no estoy motivando, y es que el tema de la motivación no tiene que ser económico, no, sino que sencillamente puedo celebrar sus logros, puedo, en el tema de la motivación, enviarles un mensajito por WhatsApp o informal o por correo electrónico diciéndoles que lo están haciendo muy bien, que cerramos muy bien este año, que cumplimos la meta, qué sé yo, eso es motivación y las personas lo van a agradecer. Créanme que no todo el mundo piensa en el dinero, es indispensable, es importante, pero a veces con un mensajito, un saludo, un chocolate, que le dejemos ahí en el computador y que le digamos gracias por tu apoyo, gracias por tu aporte, pues eso genera como ese sentido de pertenencia dentro de las generaciones y esto nos ayuda a que tengamos un equipo cohesionado y que todos jalemos hacia el mismo lado. El reconocimiento, entonces, a veces nos quedamos solamente en que yo soy el líder y ahí se quedó. Entonces nosotros como líder, abajo tenemos un equipo de trabajo que nos apoya para que nuestra función y nuestro rol se ejecute de la mejor manera. Pero a veces opacamos a las personas que tenemos allí y que nos ayudan a que nosotros seamos el front en algunas de las circunstancias.
estamos actuando mal. Ahí que es importante que todas las personas que comprenden este equipo de trabajo, pues yo les esté diciendo el reconocimiento, no solamente a ellos, sino en una junta directiva, en una reunión. Es que con mi equipo, es que el proyecto, es que estamos, es que queremos, o sea, involucrarlos, porque pues ellos hacen parte de esos proyectos. Eso hace parte del reconocimiento. Eso hace parte de un buen líder que definitivamente uno diga, quiero seguir como él. Porque me está integrando en cada uno de sus discursos, porque está haciendo valer mi trabajo, porque valora mi trabajo, porque lo hace saber y lo reconoce en público y lo socializa con los demás. Y siempre ser como ese ejemplo positivo. Entonces, cada uno de yo a veces digo, menos palabras, más hechos, porque a veces los líderes nos decimos, sí, vamos a hacer esto, vamos a lograr esto, nuestro plan de acción es esto para este año, promesas. Pero de ahí al hecho, entonces menos palabras, más hechos. Entonces vamos a hacer esto, listo, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Etcétera. Entonces a veces los líderes dicen temas de sostenibilidad, vamos entonces a generar campañas de sembrar árboles. Lo hacemos una vez al año. Puede que sí, puede que no, pero ¿por qué no de manera constructiva yo misma les estoy diciendo? Tenemos esta campaña, recuerden que el tema de la campaña de sostenibilidad, bla, 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 y empezarlo a cultivar. Y que ese ejemplo se vea, no solamente que sea a fin de año, porque a fin de año casi que tanto en el ámbito personal como en el profesional, a todos se nos despierta el servicio. Entonces, todo el mundo quiere hacer servicio, todo el mundo quiere donar, pero ¿por qué sucede una vez al año? Porque yo no lo puedo hacer los 11 meses anteriores. Se volvió la época del servicio diciembre y no es la idea. Entonces, en el marco de ese líder, que también tiene que ser inspirador y que tiene que ser transformador, pues obviamente yo tengo que empezar a cultivar ese ejemplo durante todo el año. No lo dejemos solamente para una campaña, como le llamo yo, no, que sea constante, que sea periódico, que todo el tiempo yo lo esté reforzando. Recuerden que esto, recuerden que lo otro, estamos haciendo una cosa, estamos haciendo la otra. Y que obviamente nuestros colaboradores se sientan ahí muy compenetrados y muy con esa camiseta puesta, con ese sentido de pertenencia de que lo estamos haciendo muy bien. Y es que en el liderazgo, ¿qué ha pasado también en las organizaciones? Pues uno, la mayoría de las organizaciones en América Latina están lideradas por hombres, así que el 40% está por las mujeres. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos haciendo como esos pinitos. Pero casi que si nosotros evaluamos, pues a veces, y es normal, o sea, eso ya es, viene en el ADN de los hombres, pues ellos a veces son muy de ir de esta punta a esta punta. Nosotras las mujeres, pues tenemos obviamente los dos hemisferios un poco más compenetrados, hacen más match y somos un poquito más de hacer más cosas, más manuales, más kinestésicas. Entonces, en el ámbito de ese liderazgo, pues la invitación es a que los hombres también se involucren en otros aspectos. A veces como que tenemos esa resistencia de no, yo no lo hago porque me voy a ver un poco mal. No, involucrémonos, porque eso va a cambiar también el chip y el mood y cómo me están viendo allá afuera, porque decimos, no, él es machista, no sé qué es ese cuando, porque nosotros no hacemos acciones que empiecen a cambiar ese mood. O sea, esto que nosotros tenemos aquí tatuado en la cabeza, ahí se va a quedar. Entonces, el líder tiene que empezar a ser un líder constructivo, a cambiar patrones, a cambiar toda esa, a veces, esa tradición que llevan algunas de las organizaciones, y pasa en Colombia y pasa en todo el mundo. Si nosotros nos trasladamos a Alemania, allá obviamente las normas son más rígidas, las políticas corporativas son más rígidas porque han pasado de generación en generación. Entonces, tratar de moldear dentro de lo que nos lo permita la compañía, que nuestros líderes obviamente sean esos inspiradores y que manejen ese barco de la mejor manera, porque de lo contrario, pues obviamente si nosotros no estamos inspirando y no estamos despertando esas habilidades blandas con nuestros equipos de trabajo, pues esto se va a volver supremamente complicado. Entonces, yo soy egoísta, entonces, ¿cómo voy a pretender que mi equipo sea un poquito más empático conmigo? No, porque yo también tengo ahí una barrera. Entonces, importantísimo, líderes tenemos una tarea importantísima y una responsabilidad importantísima para que esas habilidades blandas se fortalezcan. Ahora bien, ¿cómo estas soft skills fortalecen el cierre de año? Entonces, tanto que lo fortalecen para el cierre, pues también lo potencializan para el próximo año. Entonces, haciendo un barrido, hablamos de comunicación efectiva, que es importantísimo, no es negociable. Ser inteligentes emocionalmente, o sea,
pilas con la mente. ¿Qué le estoy diciendo a mi mente? ¿Estoy viviendo en gratitud o sencillamente todo el tiempo estoy renegando, estoy desagradecida, me quejo, que la queja es complicadísima? ¿Cómo estoy trabajando mi mente? Empiezo a hacer mentes y pensamientos positivos y así va a ser esa perspectiva para el próximo año. Trabajar en equipo, no me gusta trabajar con fulanito ni sultanito, pero es el trabajo en equipo, que tan chévere que nos demos la oportunidad, porque a veces como que generamos patrones de no trabajo con A o con B por algo que me han dicho afuera, por el rumor, ¿no? Démonos la oportunidad entonces de trabajar en armonía y en equilibrio con el equipo de colaboradores. Ser flexibles, adaptarnos a los cambios, o sea, esto no se puede negociar. Es importante que lo sigamos haciendo y lo sigamos fortaleciendo porque el mundo ha cambiado. O sea, yo les digo, el mundo corporativo antes de pandemia era uno y se llevaba de una manera. Y post pandemia ha cambiado y sigue cambiando. Por ejemplo, la inteligencia artificial llegó para quedarse y sigue evolucionando a pasos acelerados. Entonces, tenemos que adaptarnos a esos cambios todo el tiempo en constante aprendizaje, cambios, adaptarnos, ser flexibles, etcétera. Y el liderazgo, importantísimo que nosotros empecemos a inspirar y empecemos también a transformar vidas. Qué tan chévere que alguien nos diga de nuestros equipos de trabajo como, ay, yo quiero ser cuando grande, yo quiero ser como Diana Paola. Interesante, porque uno dice, oiga, estoy haciendo bien la tarea. Entonces, esas habilidades, esas soft skills que les compartía hoy, pues no solamente las tengan aquí para este cierre del 2025, no, llevémonoslas también para el árbol de Navidad y les decimos, yo quiero el otro año esto para mí. Y no pensemos solamente entonces en el tema profesional, que es como lo que nos compete en este espacio, sino en el ámbito personal. ¿Qué otras habilidades yo quisiera tener para el próximo año? Porque a veces uno siempre dice y piensa es cosas como quiero aprender, quiero comprar, quiero la casa, quiero el carro, quiero. Pero mira que a veces nosotros los mismos regalos las tenemos a un instante, a la mano, los podemos construir nosotros genuinamente con disciplina y con autoconocimiento. Entonces, eso es lo que sucede con estas habilidades de cierre de año. ¿Con qué cierro? Pues que nosotros podemos construir juntos ese nuevo año con un propósito. Así que nosotros siempre decimos, yo vine a este mundo con un propósito. Bueno, empecemos a construir cuál va a ser ese propósito, cuál va a ser esa habilidad que yo quiero potencializar para el próximo año. Y con esto cierro y pasamos entonces a la sesión de preguntas. Voy a dejar de compartir para leerlos en el chat. Si tienen preguntas, aquí estoy leyendo algunos de los comentarios que nos estaban dejando antecitos. David Alejandro Erazo nos dice predicar con el ejemplo. Perfecto, o sea, casi que lo has dicho de la mejor manera. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. David Alejandro también nos dice, es importante para evitar el chisme que la comunicación sea clara y una responsabilidad colectiva importante. Y es que cuando se detecta el chisme, la idea es que nosotros no participemos más en el chisme, lo paramos. O sea, hay que pararlo, porque si no, esto se va a volver y se va a volver y cada vez alguien le va a arreglar una cosa. Entonces, eso no va a ser tan asertivo, no va a ser tan positivo. Entonces, ahí es importante. Michelle nos decía que si el conflicto es con el jefe, igual, Michelle, para la resolución de conflictos puede ser con el CEO, puede ser con el par, puede ser con el jefe, con el líder, con el que tú quieras. Pero es buscar esos momentos de diálogo, es buscar el momento perfecto en donde tú puedas llevar una conversación en armonía para conversar. Entonces, con el jefe tú lo que le puedes decir es, Pepito, es que queremos, siento que tenemos aquí una falencia en comunicación, quiero que dialoguemos unos 5 minutos, me regalas 5 minutos y le comentas cuál es tu sinsabor, cuál es lo que a ti te generó ese conflicto y se lo transmites a él, porque tal vez, Michelle, tú no has buscado ese espacio y el jefe piensa que todo está bien, porque no hemos generado ese espacio de conversación. Entonces, con el que sea, la resolución de conflictos debería ser cero. Y con el jefe, tú también deberías tener acuerdos. Entonces, es que el jefe, no sé, me escribió un sábado y está prohibido escribir los sábados. Bueno, entonces nos vamos a dar un mes y lo evaluamos al mes. Jefe, ¿usted me volvió a escribir los sábados? No, bueno, ya. Y se acabó el conflicto.
Y eso te lo estoy diciendo así someramente, hay un conflicto que sucede en las organizaciones y es un tema de comunicación. Es sencillamente decirle al jefe, no me escriba los sábados o no me escribe después del horario laboral. Y ya se acabó el conflicto, porque tú estás molesta porque te escribió el sábado. Y el jefe a veces dice, no, pues yo le escribí de una vez, pero no es para que me conteste de una, sino que para que el lunes cuando llegue Michelle me dé respuesta. Y se acabó el conflicto. ¿Y cómo lo solucionaste? En un minuto. ¿Mm? Bueno, aquí entonces, sé que ya les están dejando la encuesta para que nos apoyen con la participación. Nos dice Recursos Humanos, va piano. ¿Cómo sensibilizar a los líderes para que reconozcan la necesidad de fortalecer sus competencias para generar cambios positivos en los equipos? Pues casi que este tema de sensibilizar a los líderes, a veces los líderes piensan que están haciendo todo bien, pero para nosotros como colaboradores, si estamos en el otro lado de la cancha, pues también podemos alzar la mano y decirles, siento que aquí no estamos actuando de la mejor manera, siento que aquí nosotros debemos tener esto o lo otro. Casi que todo se debería solucionar con una conversación y con el diálogo. Y de esta manera también se pone a prueba. Entonces, yo ya expresé cuál es mi inconformidad, yo ya lo comuniqué. Entonces, en un término de 1 a 2 semanas, lo voy evaluando y digo, ¿cambió o no cambió? Si no hay cambios, vuelvo y alzo la mano y digo, mira, definitivamente habíamos generado como este espacio de fortalecimiento y no se logró nada, yo no he visto ningún cambio, ¿qué otras acciones podemos trabajar en conjunto? Pero es importante a veces comunicarlos, porque pues casi que todos andamos también a control remoto, y estamos a 1000 por hora, entonces uno a veces se vuelve automático en cada una de las acciones y de las actividades que realiza. Joana, ¿pero qué se puede hacer cuando se han agotado los procesos de escuchar, hablar, corregir y se sigue igual? Entonces, ahí, Joana, la pregunta sería, ¿ya lo hablaste con una persona? ¿Ya lo escalaste con el jefe o con el líder? ¿Ya lo hablaron con recursos humanos? Y me imagino que generaron algunos acuerdos. Si no se han generado acuerdos, pues ahí es donde se está fallando, porque es importante generar acuerdos. Y yo genero el acuerdo y al tiempo, 1 semana, 2 semanas, evalúo. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, todo sigue igual. Si todo sigue igual, entonces algo estamos haciendo mal en las acciones y en las actividades. Vuelvo a hacer la misma cadena. Pero es importantísimo, o sea, casi que aquí yo no te voy a decir, o la respuesta no va a ser no, despídalos. No, eso no va a ser. Eso no va a ser, porque dentro de todo lo que vale es el ser y la esencia y lo que se tiene dentro de cada uno de los parámetros de la esencia de la persona, del ser. Entonces, ahí es importante que lo sigas evaluando, que hay algo, debe haber algún ingrediente que no está calando bien y por eso todo sigue igual. No se han puesto un término. Es que vamos a ponernos esta meta de aquí al 31 de diciembre. Si ustedes no son claros con esos acuerdos en un término, pues obviamente esto va a ser así, circular, como el hámster, sigue, 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 y no va a tener un fin. David Alejandro, ¿cómo podemos medir de forma práctica el impacto real de las soft skills en el desempeño diario y en los resultados del equipo más allá de la teoría? Pues mira, David, ¿qué sucede? Las organizaciones hasta ahora están entrando en este mood de que es imperativo tener habilidades blandas dentro de sus equipos de trabajo. ¿Qué sucede también? Que obviamente los profesionales que están saliendo actualmente al mercado, pues dentro de las universidades que encontramos, unas hard skills, unos conocimientos técnicos fuertes, sólidos, pero hemos dejado de lado todo el tema humano. Entonces la responsabilidad recae en las organizaciones, en donde yo digo, más allá de medir de forma práctica el impacto real de las soft skills, es cómo puedo empezar a ellos a empoderarlos. Entonces, yo, David, soy el jefe de recursos humanos. No tengo presupuesto para llevar a cabo una capacitación y llevar a alguien que entrene a mi equipo. Entonces, tú mismo vas a empezar a delegar a las personas. Entonces, Pedrito, vamos a empezar a hacer unos comités de habilidades blandas, unos talleres, unos training. Entonces, Pedrito, tú el viernes vamos a desayunar y a todos nosotros nos vas a hablar de la comunicación asertiva. El siguiente viernes, entonces le vamos a decir a Lucas. Entonces Lucas nos va a hablar de trabajo en equipo. Y así sucesivamente tú vas delegando. ¿Y eso qué hace? Que las personas como que se interesan, investigan y empiezan a macear y empieza a entrar toda esa información y eso se vuelve casi que inmediato. O sea, de las mejores maneras con las que uno puede aprender es eso, en la práctica. Entonces, empieza con tu mismo equipo de trabajo, más allá de medirlos, es invitarlos
involucrarlos, integrarlos en esos procesos de quiero incorporar las competencias blandas, las habilidades blandas dentro de la organización. Entonces, créate esos espacios. Eso sucede. Entonces, ¿y es a qué costo? Cero. ¿Mm? Y el resultado, yo te prometo que lo vas a encontrar, o sea, lo vas a ver porque cada uno se va a sentir como empoderado y es un reto para ellos. Entonces van a investigar, van a compartir material, 30 minutos que se dediquen un viernes para que cada uno hable de una soft skills, es importante y eso funciona muy bien. Y que no se quede en la teoría, sino en la práctica. Incluso hay muchísimos ejercicios, entonces ustedes les pueden decir como, bueno, vamos a hablar de trabajo en equipo, pero entonces no me hables solamente de la teoría, es que el trabajo en equipo es A, B y C, no, de una manera práctica. Una manera práctica, entonces los invitas a que jueguen fútbol, eso es trabajo en equipo, puede jugar fútbol con un marcador, o sea, las dinámicas existen. Y de esa manera entonces empiezas a potencializarlos, a retarlos y a despertarles esas habilidades. Les recuerdo, las habilidades todos las tenemos. ¿Qué sucede? Que a veces se quedan ahí. Entonces se quedan ahí y no se despiertan, están dormidas. Ese es el león dormido, ¿no? Entonces empecemos nosotros a despertarlas. John Sánchez. Paola, si bien mencionas que las soft skills requieren de disciplina importante, ¿hay alguna herramienta o metodología que permita desarrollarlas? John, lo que te decía o lo que le decía a David Alejandro. Ustedes mismos tienen que identificar, hay una falencia en comunicación con mi equipo. Entonces, ustedes son los líderes. Invéntense en ustedes mismos esa dinámica para que de esa manera mejoremos la comunicación. Entonces, herramientas las tenemos. Herramientas, casi que yo te diría, un contenido audiovisual que tú encuentras en YouTube. Pero más allá del contenido audiovisual o de la teoría que mencionaba David Alejandro, es llévalo a la práctica, aterrízalo, vuélvelos unos niños, como nos pasaba en el jardín. Entonces vamos a empezar a colorear, vamos a colocar cositas en cartulina, buscas un espacio un viernes o el día que tú quieras y en unas hojas de periódico, entonces los pones a escribir, tú diriges la actividad, 30 minutos, llévalos, que lleven revista y recorten, empezar a generar como esa introspección de cada una de las actividades, yo creo que esa es la mejor herramienta. O sea, devuélvelos a la infancia. ¿Tú qué hacías cuando eras niño? Coloreabas, pintabas, salías al parque y jugabas encostalados. Por ejemplo, eso es una actividad que se hace en training de trabajo en equipo, encostalados. Y la gente entonces todo el tiempo la va a recordar. Sea que ganen o no ganen, pero es trabajo en equipo y la van a recordar. Entonces, John Sánchez, esas herramientas, devuélvelos a ser niños. ¿Qué hacías tú en el jardín? ¿Qué te gustaría? Y de esa manera tú los vuelves a motivar. Y créeme que la respuesta y la receptividad de parte de tu equipo de trabajo va a ser fabulosa. Se van a reír, van a pasarla bueno y lo más importante es que van a aprender y van a despertar esas habilidades. Entonces ahí es importante. Gloria, ¿cómo poder hacer cuando los líderes no aceptan que les falta tener empatía con los colaboradores y solo quieren ser controladores como gestión humana? ¿Cómo puedo ayudarle? Pues, Gloria, ahí tienes un conflicto y es importante en ese caso, cuando tú ya dices que definitivamente no lo aceptan, pero tú lo has hecho, ¿de qué manera? ¿Con qué sustento? Para eso, entonces, yo lo que te invitaría es, haz una encuesta de clima organizacional. Entonces tú llegas ya al líder, porque hay personas líderes que son vieja era y les interesa el número, les interesa el resultado, el papel, o sea, la gráfica, lo que sea. No solamente el murmullo, es que me han dicho, es que me han contado, es que siento, es que el equipo me ha comentado, no. Entonces, vamos a hacer, perfecto, Pepito Pérez, vamos a hacer una encuesta de clima organizacional y tú te creas una encuesta muy breve, 2 minutos, 5 preguntas, que sean claves. ¿Qué está pasando? Es que el liderazgo entonces está grave. El resultado de todo esto, de mi análisis como persona de recursos humanos, es que el liderazgo está a capa caída. Doctor, aquí está el resultado de las encuestas. Le encuestamos a 100 personas, pero tuvimos entonces solamente 90 efectivas y este es el resultado. Esa es la mejor herramienta para que esta persona cambie el mood, porque tú ya le llevaste el resultado, o sea, ya es algo tangible y él ahí ya te va a creer y
y ya va a decir, ah, bueno, perfecto. Pero entonces tú no le vas a llevar Gloria al problema solamente. Doctor, es que estamos mal en liderazgo. Listo, doctor, estamos mal en liderazgo, pero yo tengo entonces estas actividades o yo tengo estas acciones para que todo esto mejore. Que eso le encanta mucho también al líder o al jefe o al CEO o al gerente, el tomador de decisión. ¿Cuál es el problema? Pero debe también la solución. Entonces tú muy sutilmente te creas esa encuesta de clima organizacional y a su vez le dices, doctor, para mejorar esto, entonces estas serían las acciones que vamos a implementar. Y les recuerdo, hay acciones que ustedes pueden implementar dentro de sus organizaciones que el costo es cero. Involucren a su equipo de trabajo. Ellos se lo van a agradecer. O sea, eso sucede, porque en estos espacios donde yo hago el tema de entrenamiento, lo hago y hemos visto los resultados. Entonces, devuélvasen a ser niños y de esa manera empiecen a interiorizar cada una de estas habilidades. Las soft skills son un pilar central de la nueva era del liderazgo, no una moda pasajera. Sí, así es, total. Y las hard skills, que son las habilidades duras, siguen siendo necesarias. Importante, o sea, es importante, sí, pero no son suficientes para liderar. Correcto. Tú puedes tener un sinfín de estudios, de cartones y demás, pero si no tienes habilidades blandas, si no sabes liderar, si no sabes comunicarte, si no sabes escuchar, pues estás fuera, estás out. Entonces, eso sí es importante, como lo mencionaba allí David Alejandro. Bueno, y creo que entonces no tenemos más preguntas. Ha sido un gusto acompañarlos en este espacio hablando de estas soft skills, de estas habilidades blandas, y les voy a entregar este video. Denme un instante. ¿Por qué? Porque yo pienso que con este video, que dura 2 minutos, ustedes van a cambiar el mood. Un instante. Ahí me imagino que ya lo están viendo, ¿correcto? Ya está cargando. Listo, gracias. Y ya lo están viendo, ¿cierto? Ya. Gracias. El video no tiene sonido, Pau. Ajá, así es. Perfecto. Miren cómo cambian las acciones cuando nosotros cambiamos también el mood y la manera de ver las cosas y la situación y el día a día. O sea, empecemos a generar acciones que motiven no solamente este tema de nuestras habilidades profesionales, sino que también en el día a día, en el bus,
pasando la calle, donde tomo el almuerzo, etcétera, como que nosotros podamos ser un poquito más generosos, más en gratitud, en ayudar, en servir, porque definitivamente eso es lo que nos va a llevar a un mundo exitoso. Eso es lo que nos va a llevar a que todo vaya cambiando, o sea, casi que dependes de nosotros mismos, la solución está en las manos. O sea, con eso casi que quería cerrar este espacio de capacitación y más allá de capacitaciones, de despertar este nuevo ciclo de las habilidades blandas para el próximo año y que ustedes obviamente estén más empoderados y más dichosos de cada una de las acciones que están haciendo dentro de las organizaciones. O sea, si ustedes están en esas organizaciones, es por algo, se lo han ganado, tienen todas las competencias. Tal vez hace falta reforzar y llenar un poquito más de goticas de arena estas falencias que podemos tener, estas oportunidades de mejora, pero nada, o sea, lo tenemos en las manos, o sea, la solución está en nuestras manos. Entonces ha sido un gusto estar con ustedes y cerrar, obviamente, este espacio de capacitación, este ciclo de charlas empresariales desde la revista Latin Pyme. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. El material de apoyo ustedes lo van a encontrar posteriormente y este video, esta capacitación, la encuentran desde mañana en el canal de YouTube. Así que pueden replicarla, compartirla con sus equipos de trabajo y recuerden que todo está en sus manos. Muchas gracias, Caro, por habernos acompañado también en este espacio. Pau, muchísimas gracias. Y a todos ustedes y a los aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativa, ACH Colombia, Fundación Comeva, Protección y Asopagos. Les recordamos que la próxima cita es el miércoles 14 de enero. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Alguien que quiera escribirme un mensajito o algo, me encuentran en LinkedIn como Diana Paola Dorado y ahí podemos seguir conversando. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, Caro, por habernos acompañado también en este espacio de cierre de charlas empresariales. Feliz tarde para todos. Gracias.